Mateo se aferraba a su mochila, sintiendo el traqueteo del autobús en sus huesos. Miraba por la ventana. El paisaje colombiano era un borrón verde y marrón. Había llegado a un pequeño pueblo con un letrero descolorido: cruce de caminos. Este era el punto final del mapa, el último hilo conductor a la promesa olvidada. Mateo bajó, el único pasajero que quedaba. El conductor no le dirigió la mirada, solo asintió con cansancio. El autobús se alejó, dejando a Mateo envuelto en silencio. El aire era denso, cargado de humedad y del aroma a tierra mojada. Mateo ajustó su mochila y emprendió camino. Un camino de tierra se abría paso entre la maleza, casi borrado por el tiempo. Cada paso era una aventura hacia lo desconocido, hacia el misterio que lo había atraído a este lugar remoto. El sol se abría paso entre las copas de los árboles, creando un juego de luces y sombras a su alrededor. El camino se hacía cada vez más estrecho. Las ramas de los árboles se cruzaban sobre su cabeza, formando un túnel verde. Mateo sentía una presencia invisible, el peso de un pasado olvidado. De pronto, el camino se abrió a un claro, y allí estaba, la promesa olvidada, o al menos lo que quedaba de ella. Las casas, construidas con adobe y madera, estaban derruidas, devoradas por la maleza. Los techos se habían derrumbado, las paredes estaban agrietadas y cubiertas de musgo. El silencio era sepulcral, roto solo por el canto de los pájaros. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar. Mateo caminó por las calles desiertas, sus pasos resonando en el silencio. Cada casa era una tumba de recuerdos. Se asomó por una ventana rota. En el interior, una silla podrida se alzaba solitaria en medio de escombros. En otra casa, encontró un zapato de niño, roído por el tiempo, pero aún conservando su forma. Imágenes de la vida cotidiana lo asaltaron. Niños jugando, familias compartiendo, risas resonando en el aire. Ahora, solo quedaba el silencio, la huella fantasmal de un pasado vibrante. ¿Qué había pasado con la gente de la promesa olvidada? ¿Por qué habían abandonado sus hogares? Las preguntas resonaban en la mente de Mateo, alimentando su deseo de descubrir la verdad. Mateo llegó a una casa al final del camino. Era la más grande del pueblo, quizás la casa del alcalde o de un hacendado. La puerta, carcomida por la humedad, cedió con un gemido al empujarla. El interior estaba oscuro y polvoriento, el aire denso y rancio. Entró con cuidado, evitando los escombros que cubrían el suelo. Y entonces, la vio. La mesa del comedor, aún con la vajilla puesta, como si esperara a los comensales. Platos de cerámica con restos de comida, cubiertos oxidados, vasos cubiertos de polvo. Un escalofrío recorrió su espalda. Era como si hubieran detenido el tiempo en medio de una comida. ¿Qué evento catastrófico pudo haber interrumpido de manera tan abrupta la vida en este lugar? Mateo se acercó a la mesa, examinando los platos con una mezcla de fascinación y temor. En una esquina de la habitación, vio una cuna de madera. Se acercó y apartó las telarañas que la cubrían. En su interior, una muñeca de trapo yacía abandonada, con un solo ojo de botón que lo miraba fijamente. La tela estaba descolorida y raída, pero aún se podían distinguir los colores vivos que alguna vez la adornaron. Mateo la tomó con cuidado, sintiendo la textura áspera del tejido en sus manos. Imaginó a una niña jugando con ella, arrullándola para dormir, susurrándole secretos infantiles. ¿Qué habría sido de ella? ¿Habría escapado del destino que se cebó con la promesa olvidada? La muñeca era un recordatorio tangible de la vida que una vez llenó este lugar. Sección 6. Palabras perdidas en el tiempo. Mateo siguió explorando la casa. Encontró una habitación que parecía haber sido un estudio.
Libros con las páginas amarillentas por la humedad se apilaban en un rincón. Un escritorio de madera se alzaba en el centro, cubierto de papeles y plumas. Se acercó al escritorio y tomó una de las cartas. La tinta se había corrido con el tiempo, pero aún se podían distinguir algunas palabras. Era una carta de amor, llena de nostalgia y esperanza. El remitente hablaba de su amada, de su deseo de volver a verla pronto. Palabras llenas de vida, ahora mudas en el silencio del pueblo fantasma. Mateo dejó la carta en su lugar, con la sensación de estar invadiendo la intimidad de un pasado que no le pertenecía. Sección 7. El diario de la maestra. Debajo de la carta encontró un cuaderno de tapas duras. Lo abrió con cuidado. Era un diario, escrito con una letra pulcra y ordenada. En la primera página una frase: Diario de Ana Lucía, maestra de la promesa olvidada. Mateo comenzó a leer. Las primeras páginas describían la vida cotidiana en el pueblo, las clases con los niños, las fiestas del pueblo, las historias de los habitantes. Ana Lucía escribía con pasión y cariño sobre su labor como maestra, sobre su amor por los niños y por la promesa olvidada, pero a medida que Mateo avanzaba en la lectura, un tono sombrío se iba apoderando del diario. Sección 8. La tragedia olvidada. Las últimas páginas del diario eran desgarradoras. Ana Lucía describía la llegada de una enfermedad al pueblo: fiebre, tos, muerte. Día tras día, las palabras de la maestra se volvían más desesperadas. Las familias enteras eran diezmadas por la enfermedad. Los pocos que quedaban sanos huían aterrorizados, buscando salvar sus vidas. Ana Lucía se negaba a abandonar a sus alumnos, a su pueblo. Las últimas líneas del diario eran apenas legibles, escritas con una mano temblorosa. No me queda mucho tiempo. La fiebre me consume. Que Dios se apiade de nosotros. El diario terminaba ahí, abruptamente, dejando a Mateo con un nudo en la garganta. Sección 9. La promesa recordada. Mateo cerró el diario. Ahora lo entendía. La promesa olvidada no era solo un pueblo fantasma, era un monumento a la tragedia, al olvido. Tenía que contar su historia, rescatarla del silencio. Pasó los siguientes días filmando el pueblo, los objetos, el diario de Ana Lucía. De regreso a la civilización, editó el material, creando un documental conmovedor que tituló La promesa recordada. Subió el video a YouTube. En cuestión de días, se volvió viral. Millones de personas vieron las imágenes de la promesa olvidada, leyeron las palabras de Ana Lucía. El documental despertó conciencias, reavivó el debate sobre la salud pública en las zonas rurales. Mateo había cumplido su promesa, había rescatado a la promesa olvidada.